Bien, haciendo un resumen antes de empezar el que hemos visto el ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno, el ciclo de los elementos minerales, el efecto de la temperatura. Todos ellos relacionados con el crecimiento vegetal. Todos esos factores ambientales, ¿no?, van a afectar el crecimiento vegetal. Pero para poder entender eso tenemos que recordar, quizás en el caso de ustedes no, porque ustedes no llevan un curso de crecimiento y desarrollo vegetal, que antes se dictaba, pero lo vamos a resumir en estas 2 horas. Así como a veces resumimos la nutrición mineral en 2 horas, aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque nos estaban colocando un ejemplo, ¿no?, los investigadores que estaban estudiando la formación de los frutos y estaban hablando de la manzana y habían determinado, ¿no?, que el elemento mineral importante que estaba relacionado con el crecimiento de la manzana era el potasio. Entonces, sin lugar a dudas, nosotros sabemos que el potasio es una molécula que atrae el agua, ¿no? Le gusta rodearse de agua y entonces es responsable, por ejemplo, de la turgencia celular. Sabemos que el potasio es responsable de la turgencia celular. Entonces, en el crecimiento de un fruto, el hecho de que exista potasio va a hacer que ese fruto se desarrolle. Pero previamente ese potasio la planta lo puede tomar del suelo. Entonces quiere decir que ese potasio debe estar en el suelo como un elemento que es componente de ese suelo. Pero no solamente es importante que existe ese potasio como ese elemento, sino que se necesita del agua. Es decir, si la planta se ha determinado que sin el potasio no puede mantener una turgencia y esa turgencia deriva en el crecimiento de un fruto en una etapa de su desarrollo, el hecho de que la planta no pueda absorber el agua no va a lograr llenar ese fruto. O sea, que no solamente es hablar del potasio, sino también hablar de la capacidad que tiene la raíz para absorber los elementos minerales y también el agua. Entonces, en ese sentido, entonces, cuando hablamos de la planta, ¿no?, nosotros sabemos que la planta, ¿no?, cuando está en estado de semilla, bajo determinadas condiciones va a germinar y lo primero que va a desarrollar es la raíz y luego va a desarrollar lo que son las hojas cotilares que previamente están enriquecidas por elementos minerales y existiendo esos 2 componentes, finalmente van a originar las hojas verdaderas. Es diferente hablar de hojas cotilares que devienen de la semilla
pero cuando ya la planta se va a instalar en un determinado ambiente, tiene que desarrollar las hojas verdaderas, con las cuales se va a independizar, ¿no?, esa planta de los rezagos, ¿no?, embrionarios de la semilla. Entonces, en las plantas, para que eso ocurra, hay procesos fisiológicos básicos que debemos recordarlos, ¿no? Esos eventos fisiológicos básicos están hablando de los eventos metabólicos. Esos eventos metabólicos van a depender de la fotosíntesis, la respiración y el metabolismo del nitrógeno. Fotosíntesis, respiración y metabolismo del nitrógeno. Ya nosotros hemos hecho un ciclo del nitrógeno, ¿no?, para poder concretar ese concepto básico, ¿no? Y si se dan esas condiciones de funcionamiento de la raíz del tallo de las hojas, eso va a llevar a elementos morfogenéticos como son el desarrollo, que implica la germinación, el crecimiento vegetativo, el crecimiento reproductivo, la senescencia y la abscisión. Entonces, debe quedar claro que las plantas van a trabajar por esto. En un corto tiempo, si estamos hablando de plantas anuales. Plantas anuales, o puede ser relativamente un poco más largo si estamos hablando de plantas bianuales, ¿no?, o de plantas perennes, ¿no?, como son los frutales, ¿no?, o como ciertos árboles que son perennes y que al final son utilizados, por ejemplo, como cercos vivos, como leña, como fuente de elementos medicinales, ¿no?, etc. Entonces, eso es importante, entonces, saberlo, ¿no? Entonces, para poder estudiar las plantas, así como por ejemplo, ¿no?, dicen que la carrera de biología es una carrera que donde la mayoría de los biólogos se salen, van a trabajar en salud, pero hay una aberración en su currícula, porque es lógico que los biólogos que dicen que trabajan en salud nunca en su vida hayan llevado un curso de anatomía humana, ¿no? Resulta contradictorio de que no haya llevado un curso de anatomía humana. Entonces, si no llevan un curso de anatomía humana, entonces carecen, ¿no?, de un elemento importante, ¿no?, un elemento importante en su formación. De igual forma, en las plantas necesitamos saber cómo funciona una planta de manera integral, por decir así, de manera completa. Entonces, dirán que hay 250.000 especies de plantas con flores, 250.000. Pero cada una de ellas está adaptada a distinto ambiente. Hay unos que viven a nivel del mar, otros que viven a nivel de los 2.000 metros, otros que viven a los 5.000 metros. O sea, distintos ambientes, pero hay una gran diversidad, ¿no? En cambio, si hablamos del ser humano, por eso derivamos, para que nosotros podamos encontrar diferencias que nos lleven a tener una mente crítica, necesitamos saber de la anatomía humana si nos dedicamos a las ciencias de la salud.
Entonces estaría mal dicho que estemos llevando fisiología animal, porque para hacer fisiología animal tienes que hacer fisiología humana también, para poder comparar entre el organismo superior que es el hombre, ¿no?, o la mujer, para poder comparar una lagartija con un cuy, con un ratón, ¿no? Tenemos que tener esa visión, ¿no? Entonces, igual forma, para poder estudiar la fisiología de las plantas, se ha tenido que escoger una planta modelo que no es Arabidopsis thaliana. Entonces, la Arabidopsis thaliana es la especie que está más estudiada. ¿Por qué han elegido estudiar esta especie, no? Que es una brasicácea, ¿no? Es de la familia de repollo, de la lechuga, del raíz, ¿no? El brócoli, ¿no? Saben que es esa planta, pero por su ciclo vital. Por ejemplo, si queremos aprender genética vegetal, tenemos que manipular las semillas de la arabidopsis. El que dice que hacen genética y no manipulan este organismo, quiere decir que no están transmitiendo el conocimiento completo. No están transmitiendo. ¿Por qué? Porque esta planta, su ciclo vital es de 2 meses. 2 meses tiene una F1. Quiere decir que si en 2 meses tiene una F1, en 4 cultivos, en 4 veces, puedo obtener un año. Y entonces tendré la F1, la F2, la F3, trabajaré en mutantes y aplicaré, ¿no?, las técnicas de genética para seguir a repetir lo que Mendel de alguna forma descubrió. Pero si uno no desarrolla esa habilidad, porque ustedes vienen a este curso a desarrollar esa habilidad que generalmente muchos no tienen. Y la habilidad que uno desarrolla desde el momento en que prepara un sustrato, sabe, ¿no?, trabajar con las semillas, vivirlas, darle las condiciones para poder hacer un experimento, son habilidades que en cualquier asignatura deben tener como base, ¿no? Si yo quiero hacer algo de ecología, tengo que desarrollar ciertas habilidades. Y entonces, nosotros con este curso y con nosotros que hemos estado invitando, desarrollan esa primera habilidad. Que solamente hay una planta que dura su ciclo vital de 2 meses, que tiene un genoma parecido al nuestro, y que tiene una raíz, tiene unas hojas, ¿no?, rosetas, ¿no?, tiene un esclavo floral y tiene todas las posibilidades para poderla estudiar. Desde su fermentación, desde su estado embrionario en que se formó el ovario, ¿no?, hasta cuando desarrolla, ¿no?, la parte vegetativa, la etapa reproductiva, y entonces, gracias a esa observación, a esa habilidad de observar, es que se puede avanzar en la ciencia. Si no desarrollan la habilidad de observar, es bien difícil poderse imaginar conocimientos que no están completos o que necesitan cosas. Entonces, cuando uno habla no solamente del crecimiento y pasa a hablar del desarrollo, o sea, el crecimiento puede ser el aumento del número de células, pero el desarrollo implica, ¿qué cosa? Implica fenómenos
de diferenciación celular, de especialización celular, que finalmente originan la forma que tienen determinadas especies claras. No todas las especies tienen el mismo desarrollo radicular, no todas las especies tienen el mismo desarrollo caudinal, no todas las especies tienen el mismo desarrollo reproductivo, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos recordar eso, entonces se hace difícil poder, por ejemplo, estudiar en el tiempo el desarrollo, por ejemplo, aquí hay la curva de crecimiento del volumen de un pelín. Entonces, como ya sabía de la guía médica, ¿no? Y en el jardín había una plantita de pepinos. Y que ya estaban los pepinos más o menos de unos 10 centímetros. No, aún verdes, pero estaban los pepinos. ¿Y qué tal si yo quiero comparar el crecimiento de ese pepino, ¿no?, con el crecimiento de un citruno, ¿no?, con la formación de la sandía, ¿no? Entonces o puede ser un melón, y entonces voy a tener distintas curvas de crecimiento. Y puedo estudiar, ¿no?, por ejemplo, cuál crece más rápido, cuál crece más lento, según cambie la temperatura, según cambie la nutrición, según cambie la aplicación de determinadas hormonas. Entonces, aquí vamos a ver cómo nosotros podemos interrumpir, acelerar el proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, si nosotros no podemos medir, ¿no?, en el tiempo esa tasa de crecimiento, entonces se nos va a ser muy difícil después querer hacer molecular, querer hacer mejoramiento genético, si nosotros no reconocemos quién crece más rápido y qué es lo que a nosotros nos motiva estudiar mejor el crecimiento del melón o estudiar el crecimiento de una fresa, ¿no? Entonces, si vamos a lo que es la transcriptómica, ¿no?, y vemos cómo esa transcriptómica ocurre en la hoja, en la raíz, en el tallo, en los pétalos, en los ovarios, en las antenas, la expresión de los genes va a ser diferente. Los transcriptomas no van a ser iguales. Y por ejemplo, cuando se hace el conteo de los números de RNAs, ¿no?, de RNAs, entonces, según la especialidad que tenga un órgano, ¿no?, va a cambiar eso, que va a cambiar un número de expresión de genes. Claro que en el metabolismo basal, ¿no?, por ejemplo, si fuesen las citocromas oxidasas, tiene que ver con la actividad mitocondrial, en todos casi es parejo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas están realizando trabajos de respiración celular. Y no podemos decir que en una hoja, en un pétalo, en un estamen no ocurre la respiración. Sería una relación cromosómica que ustedes digan que no es igual, ¿no? Hay ciertos eventos en los cuales los genes están encendidos y en otros eventos en los cuales los genes están apagados. Entonces, sobre esa premisa, ¿no?, entonces diríamos que en el proceso del crecimiento, donde se dan los cambios de tipo cuantitativo, ¿no?, nosotros podemos sacar una curva de crecimiento en función del tiempo. Y esa curva de crecimiento va a tener pues una fase exponencial, una fase lineal,
y una fase de tasa de crecimiento. Y yo también puedo convertir esta misma curva en una curva que me permita establecer el tiempo o el lapso de tiempo en el cual se da el mayor crecimiento. Entonces, esta curva, cuando la transformo en esta forma, igual a que sigue el tiempo, yo puedo tener un punto de la cosecha óptima. Por supuesto que si no estoy hablando de melones o de sandías o de zapallos, ¿no? De repente puedo estar hablando de hojas de espinaca, de hojas de té, de hojas de orégano, ¿no? Si quiero entrar a hacer una cosecha económicamente rentable, ¿no? O sea, no es igual el crecimiento de un melón que el crecimiento de una hoja, ¿no? Ni tampoco los genes van a ser los mismos. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, estamos hablando de cambios cuantitativos. Y eso se expresa, pues, en medida de crecimiento. ¿Cómo hacer una medida de crecimiento? La medida de crecimiento puede ser un simple número, ¿no? Número de células utilizando en distintos tiempos, ¿no? Una suspensión celular y podemos ver la proliferación de células utilizando una cámara de Lewis. Una cámara de Lewis, podemos ver, ¿no? O usar un microscopio, un lente micrométrico por medir la longitud de las células, ¿no? Puedo medir el tiempo la longitud. O si ya no hablo ni de células, pues, y hablo de un órgano, como puede ser una hoja del té, y yo puedo establecer el crecimiento del área foliar de esa hoja en función del tiempo. Entonces, si no es número, si no es volumen, puede ser peso fresco, puede ser peso seco, puede ser longitud en centímetros, longitud de la raíz, longitud del tallo, longitud de las hojas cotiladas, ¿no? O puede ser en superficie, es decir, por medir áreas, área foliar, ¿no? Etc. También puedo medir la germinación de las semillas. Puedo medir la germinación de las semillas, ¿no? Como ahora estamos diciendo, ¿no? Estamos en el efecto de la temperatura en el tecoma. En el tecoma stans, en el tecoma fulva, cómo es la tasa de germinación. Por efecto de la temperatura, por efecto del déficit hídrico, por efecto de los elementos minerales, o sea, todo lo que nosotros hemos estado estudiando. Por eso les digo, ¿no? Cuando yo a veces los analizo y veo que tienen algunas fallas, ¿no? En su formación, y entonces a mí me preocupa, ¿no? Porque yo no solamente vengo a repetir un libro acá, ni a decirles que esto está todo bonito, ¿no? Sino porque quiero que aprendan. Llevar este curso no es para que estén sentados o estarse la oreja, sino que es para que ustedes ganen la habilidad de poder medir el crecimiento. Por ejemplo, ¿no? De las semillas de piscilario, ¿no? Crece rápido. ¿Cómo mide el porcentaje de germinación? Entonces, uno espera esta curva. Pero no sale así la curva. La curva sale bimodal. Así. Si uno lleva, hace el conteo, sale bimodal. Entonces, eso es lo que sale en el conteo, pero nosotros
tenemos que normalizar esa curva. Y entonces tenemos que transformar estos datos como raíz de x más 1 y nos va a salir esta curva. Esta curva nos va a salir cuando realicemos esta transformación. Entonces, eso es importante, ¿no? Saber que es diferente cuando uno realiza conteos que cuando uno realiza mediciones. Un centímetro, es diferente. No es igual. Entonces, en ese aspecto, por eso estamos haciendo aceleradamente esto, ya que ustedes no van a recibir esa formación, a pesar de que los profesores hemos estudiado todos en el extranjero y bueno, supongo que querrán se desarrollen no sean competitivos. Nosotros no vamos a lograr hacerlos competitivos en un solo curso. Entonces es importante, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, no podemos hablar de germinación. En este caso hablaremos de emergencia. No es igual germinación que emergencia. El porcentaje de emergencia no es igual que el porcentaje de germinación. La germinación es la que nosotros vemos cuando las semillas están encima, ¿no? Y vemos cuando la partícula ha salido de un tamaño uniforme de unos tantos milímetros, ¿no? Para nosotros está germinando. Pero cuando estamos contando en el campo, no es que se sembraron, no vamos a contar la germinación, sino lo que contamos es el porcentaje de emergencia. Bien. Entonces, cuando uno hace un análisis de crecimiento, hay muchas fórmulas. Hay muchas fórmulas donde nosotros vamos a medir la tasa de crecimiento, y lo voy a tener en esta fórmula, ¿no? Que es la que más utilizamos. Hay otras fórmulas. Esta tasa de crecimiento absoluto, la tasa de crecimiento absoluto, relaciona, por decir, el peso fresco 1 menos el peso fresco 2 partido la superficie total del suelo. En el tiempo 1 y en el tiempo 2. O sea, esta razón nos va a dar la tasa de crecimiento absoluto. Pero hay otra fórmula en la cual nos da la tasa de crecimiento relativo en donde no contamos la superficie total del suelo, sino solamente el crecimiento de la verdad. En el tiempo 1 y en el tiempo 2, y puede ser el peso en el tiempo 2, logaritmo natural el peso en el tiempo 2 menos el logaritmo natural en el tiempo 1. Entonces, cada uno van a ver ustedes que nos dan distintas curvas, ¿no? Pero hay algunas que se utilizan más que otras dependiendo de qué es lo que vamos a hacer con esos datos, qué es lo que se quiere demostrar. Por ejemplo, estas fórmulas funcionan bien para periodos cortos de crecimiento. De algunos meses podemos hacer, ¿no? Esa fórmula obedece. Pero si vamos a hacer de árboles para obtener leña, son otras fórmulas, ¿no? Porque son árboles o plantas que son perennes. Por eso les decía, cuando hablo de vegetales, ¿no? Puedo medir la raíz del tallo, las hojas, los frutos también, pero ¿qué voy a hacer con esos datos? ¿Qué es lo que voy a demostrar o cómo voy a mejorar la producción, por ejemplo, de aguacates? ¿No? Igual. Entonces, puedo usar, ¿no? Unos dicen que la tasa de asimilación neta es mejor que esta, o que esta, ¿no? Y es que resulta que acá lo que tenemos es igual, la fórmula de aquí, el peso fresco menos el peso seco, partido el
tiempo 1 y en el tiempo 2. O sea, se refiere que el peso 1 en el tiempo 1 y el peso 2 en el tiempo 2. Pero aquí añadimos una variante más, que es el logaritmo natural del área foliar, ¿no? En el tiempo 2 y en el tiempo 1. Igual el área foliar en el tiempo 2 y en el tiempo 1. Uno se le saca el logaritmo natural y vamos a obtener distintas relaciones, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es importante, depende, pues, qué es lo que queremos hacer, ¿no? La relación basta-raíz, que nos indica cómo se está, ¿no?, distribuyendo los fotosintagmas en la raíz y en el tallo, ¿no? Y de la misma forma, lo que es el coeficiente del área foliar específica, la duración del área foliar y el índice de superficie foliar. Y entonces, en el libro de Medina, ¿no?, que es la primera edición, se observa esta comparación, ¿no? Índice de superficie foliar en función del tiempo, ¿no? Peso seco, ¿no?, en gramos por metro cuadrado, ¿no?, en cuentas de tomate, ¿no?, el peso seco total, ¿no?, el peso seco de los tallos, el peso seco de las hojas, el peso seco de las raíces, como están haciendo, ¿no? Pero lo están haciendo en función del tiempo. Ustedes están haciendo mediciones no en función del tiempo, sino están haciendo mediciones en un solo tiempo, ¿no? No estamos haciendo crecimiento. Entonces, como vemos, las curvas de crecimiento son diferentes. Por eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Si se quiere hacer un comparativo, ¿no?, del cociente del área foliar en centímetros por gramo, ¿no? El cociente del área foliar tiene este comportamiento en la curva en función del tiempo, ¿no? La tasa de crecimiento absoluto tiene otra dinámica. Y la tasa de crecimiento relativo tiene esta forma de expresión, ¿no? La tasa de asimilación beta tiene otra forma de mostrar esas curvas, ¿no? Son distintas curvas de crecimiento, pero esas mediciones dependerán de qué es lo que quiero demostrar. Porque aquí podría ser, ya como vemos, ¿no?, acá se han hecho curvas del peso seco total de la planta, de los tallos, de las hojas, de las raíces, y aquí solamente de las hojas. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que vamos a medir. No es cuestión de salir a medir lo que nos parece, ¿no? Y acá en este experimento que hace con ese tipo de curvas, acá en tomates, ¿no?, donde se ha hecho el peso seco total y solamente el área foliar del tomate, pero en donde, esto ya saben hacer ustedes, es con la solución de Hofland completa y tiene este comportamiento. Y de la hoja también tiene un comportamiento muy parecido. Pero cuando falta el hierro, ¿no?, tiene un comportamiento de esta forma. Cuando falta el nitrógeno, es este. Igual aquí, pero ¿dónde se observa el mayor efecto? ¿En el peso total o en el peso del área foliar? Yo creo que esta es la curva más expresiva, porque nos está diciendo que la falta de nitrógeno limita mucho el crecimiento de la hoja, ¿no? Y acá se nota más marcadamente el efecto de la deficiencia nutricional. Se ve también eso en la planta entera, pero en la hoja se ve más el efecto. Y entonces, por ejemplo, esta es una curva del crecimiento de la Grindelia tarafacana, ¿no?, pero que está expuesta a metales pesados, creciendo con un suelo normal,
En el tiempo, ¿no? Tenemos este comportamiento, ¿no? Se controla. Es la tasa de crecimiento relativo, y entonces, conforme pasa el tiempo, ya se comienza a decaer, pero cuando le colocamos 10% de relave minero, el crecimiento disminuye. Cuando le colocamos 30%, se hace menos. 40% sigue disminuyendo. 50% ya la planta no crece. 50, 80% ya no crece. Entonces, depende de lo que vamos a hacer. ¿No? Acá estamos hablando de metales pesados. Entonces, depende de qué tipo de trabajos son los que vamos a hacer. Y de igual forma, ¿no? Las curvas que hemos visto ahorita de la solución completa en Holland, sin fierro, sin nitrógeno, en números, ¿no? La tasa absoluta de crecimiento, la tasa de crecimiento relativo, la tasa unitaria foliar, el cociente del área foliar. Es decir, son distintos parámetros, distintas relaciones. Entonces, esos valores van a cambiar. Nosotros trabajamos más con esta tasa de crecimiento relativo, porque ¿no? es la que más emplean, y cuando uno revisa la literatura, pues encuentra que hacen más eso y entonces nos permite comparar, ¿no? Comparar la respuesta que tienen distintas especies respecto a la tasa de crecimiento relativo. Yo no me voy a decir, bueno, como nadie ha hecho el cociente del área foliar, yo lo hago así, ya está. Y después no tengo un respaldo en otros trabajos para hacer la comparación o para hacer la discusión. Entonces, eso es importante. Y así recordarán esa lámina que les pasé al comienzo del curso, ¿no? Donde habíamos hecho, ¿no? Un cultivo puro, ¿no? de una planta, ¿no? La Nagalis, ¿no? Y cuando esta Nagalis estaba con 2 especies, con 3, con 4 especies, ¿qué nos dábamos? Que en la medida que la intensidad de la luz disminuía, su efecto era mayor cuando se trataba de un cultivo puro y era menos acentuado en la medida que teníamos más especies vegetales en el medio de crecimiento. Bien, hasta aquí preguntas. Bien, en el caso del tomate hay otras especies, ¿no? El arándano. Se dice que las plantas son de crecimiento determinado y de crecimiento indeterminado. Por ejemplo, el tomate de crecimiento determinado dice que la planta es más compacta, arbustiva, se cosecha toda de una, o sea, una sola cosecha. Pero hay unas que se puede cosechar 2 veces, algunas 3 veces en el tiempo. Por supuesto que esa cosecha no va a ser como la primera, ¿no? En la primera, por ejemplo, podemos cosechar 100 kilos, en la segunda 50 y en la tercera 30. Entonces, las de tomate de crecimiento indeterminado nos permite cosechar varias veces. Se produce tomate durante toda la temporada. Depende, pues por eso, no uno va a utilizar una planta de crecimiento determinado o de indeterminado. Es decir, entonces que hay plantas que tienen, no obstante que son de la misma especie, tienen distinto comportamiento, ¿no? De origen genético. Y entonces la pregunta está ahí, ¿cómo ocurre ese crecimiento y ese desarrollo? Tendríamos que preguntarnos cómo es el crecimiento de la raíz, cómo es el crecimiento, ¿no? del hipocotilio, cómo es el crecimiento de las hojas,
para poder entender esa dinámica de crecimiento, ¿no? En una planta de crecimiento determinado, en una planta que no es de crecimiento determinado, ¿no? Hay variables. Y entonces uno tiene que saber que eso se da en las plantas, ¿no? En unas más, en otras menos. Y entonces el primer control de ese crecimiento, ¿no? Y que depende de genes, es el control genético. Y sabemos que ese control genético implica la expresión de genes, implica cambios en el metabolismo celular, mediado por enzimas, y cambios en la permeabilidad de la membrana. No todos, como al comienzo de la clase hemos explicado, no todos tienen el mismo comportamiento, ¿no? Y por eso es que cuando hacemos el curso, ¿no? Siempre buscamos comparar entre dos especies. ¿Para qué? Para ver qué características tiene la especie 1 y la especie 2 respecto a un factor ambiental, que puede ser el agua, pueden ser las hormonas vegetales, pueden ser distintos, la temperatura, ¿no? Etc. Y entonces, si solamente somos biólogos, entonces sabemos que afectan los factores de transcripción y pueden tener una actividad directamente con los genes, ¿no? O pueden tener una actividad con factores enzimáticos, ¿no? O pueden tener un efecto sobre la permeabilidad de la membrana. Ahora, lo otro es que los genes o las enzimas mediados por mensajeros secundarios, ¿no? A su vez también afecten otros genes y finalmente tengamos la acción fitohormonal. Entonces, en este esquema vemos los 4 tipos de genes: los genes activos, los genes inactivos, los genes potencialmente activos, los genes potencialmente inactivos. O sea, hay 4 tipos de genes, ¿no? Según los experimentos de Jacob y Monod, que ustedes ya lo deben conocer muy bien, ¿no? Es que hablamos de esos 4 tipos de genes. O sea, los que estaban apagados, que potencialmente estando apagados se pueden encender, o los que estaban encendidos potencialmente se pueden apagar. Aparte de los otros genes, ¿no? Y que eso, a su vez, como hace un momento explicado, ¿no? Una hormona puede afectar una vía metabólica y esos nuevos sustratos que se forman pueden estar interactuando con un determinado factor de transcripción y afectar un gen que está potencialmente activo a estar inactivo, o potencialmente inactivo para ser activo. Y así, si hablamos, ¿no? De los citocronos, ¿no? De los citocronos también sabemos que afectan, pues, ¿no? Trabajan en la radiación del rojo lejano, ¿no? Pueden también tener un efecto sobre esos genes, ¿no? Y más, si te queremos hablar de relojes biológicos, ¿no? Estaríamos hablando, pues, ya no de los criptocromos, ¿no? Perdón, de los citocromos, sino de los criptocromos que están mediados por la luz azul. Estos son de la luz roja y por supuesto que es diferente a los criptocromos. Y entonces es recordar lo que es los experimentos de Jacob y Monod, donde tenemos el operon lactosa, ¿no? En donde existiendo un gen que produce un represor, estamos hablando de un gen que está apagado, pero cuando aparece la lactosa, ese gen elimina el represor y el gen se enciende. O sea, para entender lo que hablaba antes, se supone que ustedes han llevado una bioquímica profunda, una biología molecular, entonces entenderán, ¿no? Y de lo mismo si hablamos del modelo del operón triple, ¿no? Y también, ¿no?
la proteína K, ¿no? Del AMP cíclico, ¿no? De los que aceleran la expresión de ese gen, ¿no? Un gen puede estar expresado como 1, pero el hecho de que utilice un inductor lo hace que se exprese como 5. Entonces es bueno recordar eso, ¿no? Sobre eso, ¿no? Y acá está lo del operón triptofano, ¿no? Entonces acá que tenemos que las enzimas de la síntesis de triptofano se expresan, pues estamos hablando de un gen encendido, y luego si hay un exceso de represor acá que hace el triptofano, entonces el gen que estaba prendido se apaga. Pero eso ustedes saben que eso se hizo en las bacterias. Entonces ya cuando volvemos a hacer ese mismo experimento ya en organismos eucarióticos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un promotor, ya estamos hablando de los exones, de los intrones, ¿no? De aquellos genes que tienen una expresión real, y de los otros mal llamados, ¿no? Genes basura, ¿no? Eso no existe, ¿no? Que sabemos hasta ahora, ¿no? Esos genes están ahí porque son productos de la evolución, etc. Y también nosotros no solamente podemos hablar de la expresión de los genes, ¿no? De los modelos que hemos hablado, sino también podemos hablar de los factores de transcripción, en donde hay distintos factores de transcripción que reconocen caja box aquí, tata, ¿no? Y que va a ser el lugar donde, ¿no? Se encuentra el promotor, y donde esa molécula va a reconocer ese lugar, y entonces allí se van a juntar otras proteínas más pequeñas, ¿no? Que finalmente van a permitir decirle a la RNA polimerasa, ¿no? Que aquí es el punto de partida de la expresión del gen, ¿no? Entonces, eso también ya lo saben, ¿no? Es decir, estamos hablando de la complejidad de la expresión de los genes. Es distinto hablar de la expresión de los genes en bacterias de hablar de la expresión de los genes en eucariotas. Entonces, allí hay muchos factores de transcripción, como ustedes verán ahí, muchos modelos de los de zinc, hélice, torsión hélice, ¿no? El ciperpedocinas, etc. ¿Cómo es esta teoría de zinc? Bueno, el hélice, torsión hélice, ¿no? Por ejemplo, ese es un gen en el cual está regula la expresión de las antocianinas, ¿no? Y la otra es la del ciper, ¿no? En el cual tenemos pues allí en ese, por ejemplo, ahí está ligado a la expresión de los genes relacionados con los tropismos y con los genes mediados por el reloj que permite, ¿no? Que en determinado tiempo de crecimiento fenológico de la planta se expresen esos genes, ¿no? Y si ustedes recordaron los enhancers, ¿no? Son también las, si nosotros hablamos de los inductores, del inductor CAP o el AMP cíclico o el GMP cíclico, aquí estamos hablando del plegamiento de la molécula del ADN que permite amplificar, ¿no? Al interactuar sobre el factor de transcripción, el RNA polimerasa va a poder transcribir esa secuencia. Y entonces cuando uno habla
de ese sistema regulatorio y se complica el fenómeno más cuando uno habla de los eucariotas. Ya estamos hablando aquí de la levadura, ya no estamos hablando de las bacterias, sino estamos hablando de las levaduras. Y entonces vemos aquí pues, que en la levadura hay muchos cromosomas. Cuando ya tenemos varios cromosomas, entonces, por ejemplo, aquí estudiando el gen que está relacionado con la galactosa, como al comienzo de la regulación de la expresión génica, ¿no? Vemos que hay una cascada de expresión de varios genes que están relacionados con el metabolismo de la galactosa. Es decir, mientras en las bacterias, ¿no?, los genes estaban juntos, ¿no?, aquí están separados. Finalmente, para recordar, ¿cuáles son los niveles de control de la expresión génica? De acuerdo a lo que hemos hablado ahora, los niveles de control del genoma. Y si hablamos del genoma, estamos hablando de la amplificación de los genes, que no es muy común, pero que está hablando acá de los enhancers, del reordenamiento de la cromatina. También es raro, pero se sabe que hay reordenamientos de la cromatina, ¿no? Cuando los genes que estaban apagados se encienden, o cuando los genes que estaban encendidos se apagan. Hay explicaciones a eso, ¿no? Y que se fundamentan en la condensación y descondensación de la cromatina y del carácter epigenético de cierto tipo de expresiones, ¿no?, del tipo horizontal, ¿no?, que tiene que ver con la metilación de los genes, ¿no? Entonces, ahí hay esos controles. El de la transcripción, ¿no?, que está mediada por la RNA polimerasa, y ya saben que eso está ligado a los factores de transcripción, y luego hablamos del procesamiento del RNA, ¿no? Entonces, cuando hablamos del procesamiento del RNA, estamos hablando de qué? De los RPNs, ¿no? ¿Y qué son los RPNs? ¿Qué son los RPNs? Los RPNs son privados. Entonces, ¿qué llevamos molecular, ¿no? Los RPNs, ¿qué son eso? ¿Qué son? Sí, nosotros, por Michael Jackson, se resisten. Saca la correa y le tira la cuerda. ¿No es cierto? ¿Has visto? ¿Ya ves? Sí. Ya, eso es. Entonces, los RPNs son pues, las partículas ribonucleoproteínas que se forman. Eso yo aprendí con un estudiante como ustedes cuando fui a hacer biología molecular de medicina. ¿Hay cuántos aprobaron el curso de bioquímica? Uno, por cada 5. Y los alumnos no iban a llorar ni nada. Entonces había que estudiar, ¿no? Muertos. Entonces me olvidé de eso. Entonces, eso, ¿no? Entonces ahí ya sabemos la parte de acá, ¿no? El poliano, el capa adelante, ¿no?, que evita que se degrade el RNA y finalmente se forme la partícula ribonucleoproteínica y pueda salir, ¿no?, del núcleo. Y una vez que sale del núcleo, ¿no?, entonces se va a traducir, ¿no? El citosol, ¿no? Ya sabemos que esa degradación va a depender del TAP, ¿no? Y va a depender también del posible marcaje de esa molécula para reconocer la membrana del tubo endoplasmático, ¿no? Que es las proteínas
que sirven para el funcionamiento de la célula, y hay otras proteínas que tienen que ser exportadas, ¿no? Y para ser exportadas se supone que ese RNA tiene que tener una secuencia que le permita a la proteína reconocer el transportador en el retículo endoplásmico, que después va a estar unido a qué otro organoide hay, a qué otro organoide conectado. Al rato de Molino, de allí se van a ensamblar las proteínas y van a tener ¿no? La vesícula de Golgi. Entonces eso, ¿no? Y después hay una regulación post-transcripcional. Entonces, esta regulación post-transcripcional, ¿no? Tiene que ver con el plegamiento de esa proteína, ¿no? Si hay la suficiente cantidad de azufre que permita que se sinteticen los aminoácidos, la cisteína, la metionina, para que pueda darse ese plegamiento, ¿no? O sea, hay una regulación, que finalmente aquellas que no funcionen, ¿no? Va a haber el complejo del proteasoma, ¿no? Que finalmente lo degrada. Pues, si eso no funciona, el complejo del proteasoma no quita. Entonces la vida media de las proteínas en células va a cambiar hace poco vi en un velorio, de mi profesor que me permitió ingresar para el laboratorio de botánica, ¿no? Ya falleció, ¿no? Y cuando fui a dar el pésame a uno de sus hijos, casi me desmayo porque era idéntico a nosotros. Idéntico. Y dije, ¿cómo puede ser así tanto? Casi me quedo, ¿no? Y el cajón ya estaba pues ya muy viejito, ¿no? Pero cuando lo vi el hijo ahí, y era idéntico, pues casi me caigo de espaldas. No, entonces, ¿no? ¿Cómo es la genética? Y entonces así como muchos otros profesores, ¿no? que siempre se han preocupado porque dominemos estos pasos, ¿no? Estos pasos, y que no me he olvidado hasta ahora, porque yo no he hecho bioquímica acá, yo he hecho bioquímica en medicina, donde era pues de verdad, no como ahora, ¿no? Y que eso me sirve para, yo no he llevado nunca bioinformática, pero me sirve para entender, ¿no? Cómo es que, si yo conozco muchas de las enzimas que están ahí, ¿no? Y comparo con la Nolana, por ejemplo, que ya mostré en el curso, ¿no? Que hemos hecho la proteómica, ¿no? Pues en Argentina me han entregado los datos de la relación de las enzimas, y yo tengo que armar el rompecabezas. Entonces, para encontrar el software que puede permitir hacer eso más rápido y sea más, ¿no? Hay que tener acceso a esa base de datos y hay que pagar. Pero como ya no alcanza en el proyecto La Plata, entonces lo he hecho a mano. Son de acá, sin inteligencia artificial, sin nada de eso. Sí, un poquito. Y algunas enzimas, unas que no encontraba, pero a veces me daba datos que no coincidían, ¿no? Entonces tenía que buscar por otro lado. Pero eso nace de esa primera formación.
Y entonces, ¿cómo es que logré aprender todo eso cuando no había toda la tecnología que hay ahora? Como les digo, el que no sabía eso básico, hasta el otro año, ¿no? Y entonces eso nos hacía que aprendamos más. Y a veces me sentía tan agotado, tan que no podía hacer, ¿no? Y hubo un profesor que me dijo: ¿por qué te pones así? Porque tu cerebro es como un chicle. Si lo estiras, no se va a romper, ni te vas a morir. Pero yo lo veo a ustedes. ¿Por qué? Porque el ambiente los hace así. Si me sacaría la cola como el papá de Marco Ignacio, rayas, pero el otro día estarían todos iguales. Pero no va a pasar porque el ambiente es así. ¿Y quién ha hecho eso? El imperialismo. El imperialismo. ¿Por qué? Porque los quiere muy mansos. Cuando yo tenía que trabajar con chupete, sí, está rico, patrón. Esos son los nuevos tiempos. Ya escuchaste el discurso del Papa, ¿no? Hay que desarmar la inteligencia artificial. Porque yo me imagino, ¿no?, que vayan donde un robot y los confiese. Yo creo que eso no es posible. Porque los robots no tienen alma, no tienen conciencia. Que la robótica puede servir para ayudarnos a cargar, por ejemplo, una maceta de acá hasta allá. El robot lo va a hacer muy bien. Pero el robot no va a confesar, ¿no? Ni va a decir 20 penarías o esas cosas. Y nadie de 80 latigazos como un candidato a la presidencia. No, eso no puede ser posible. Entonces, vemos esto de la expresión, de los controles. Y justamente para eso venía el ejemplo de ahora. El ambiente es el que va a hacer que se expresen unos genes, sí, y otros no. Entonces, cuando yo veo, no, esto es una cebolla, y yo veo la raíz, es una raíz, ¿no? Los distintos tipos celulares van a tener distintos patrones de expresión, longitudinales, transversales, ¿no? Porque una raíz crece, si bien es cierto, a lo largo, pero radialmente es diferente. Quiere decir que los balances hormonales van a ser diferentes. Y entonces, distintos balances hormonales van a estar relacionados con que aparezcan distintos tipos celulares. Es decir, pasemos de una simple división celular a una diferenciación celular. Entonces, el control organístico tiene que ver ahí, ¿no? El control organístico tiene que ver allí. Por ejemplo, cuando uno a veces sufre algún daño en la piel, ¿no? A veces le colocan piel de otro sitio. Y entonces, ¿cómo que de otro sitio? Si por un tiempo los médicos se lo vuelven a sacar para ponerlo ya en el sitio, ¿no? Porque las plantas, los animales, las células tienen memoria. Pero no te van a poner una sección de un órgano en el cerebro, pues, ¿no? Para que crezca ahí, no va a ser pues igual, ¿no? Hay un control organístico, es decir, miren cuántos tipos celulares hay en la raíz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada uno tiene su función. Yo les he dicho al comienzo, ¿no?, que la ecofisiología no solamente es decir esta planta crece acá, allá, más allá. Tenemos que ir un poco más allá, para poder encontrarle aplicación, ¿no? Por ejemplo,
En este momento hay un alumno que está haciendo cultivo de raíces de una especie vegetal que se sabe que tiene metabolitos que se aplican en el cáncer. Entonces, sobre esa premisa, nosotros estamos cultivando raíces in vitro, solamente raíces. Es un medio distinto para que crezcan solamente raíces, que no queremos que salga un tallo, ni queremos que salga una flor, nada de eso. Solamente raíces, porque de ahí vamos a extraer esos principios activos y vamos a cuantificar cuántos de esos principios activos están ahí y si algunos de ellos la literatura lo ha registrado como que son antitumorales. Con eso yo no quiero decir que vamos a curar a las enfermedades, no, solamente estamos llegando hasta ahí. Lo otro ya vendrá según pues lo que nazca de ahí. Entonces, no solamente es el control entonces organísmico de los distintos órganos, raíces, tallos, hojas, ¿no? Sino también el control ambiental. Volvemos otra vez al ambiente. El control ambiental. ¿Cómo se percibe el tiempo? ¿Las plantas perciben el tiempo? Sí, pues perciben el tiempo. ¿Perciben la humedad? Perciben la humedad. Por ejemplo, ahora que hay llovido, no quiere decir que las especies vegetales que ya florearon hace un mes y ya formaron sus semillas y cayeron al suelo, no por esta lluvia van a terminar. Tendrán que esperar todo el año para que finalmente el frío gatille su diferenciación celular y se quede ahí hasta cuando llegan las próximas lluvias y entonces pueda germinar. Entonces esos mecanismos tienen, ¿no? Como hace poco, ¿no? Estaba diciendo Imanol, ¿no? Que si podría hacer priming con hipoclorito. No, el hipoclorito es una sustancia que, como él ha observado, ¿no? Porque esa es la habilidad que nosotros queremos. La primera habilidad es la observación. Un biólogo que no sabe observar jamás va a ser un biólogo que haga brillar su cerebro. ¿No? Aquel que observa y comienza a atar cabos va a ser un gran descubrimiento. Eso es así. En biología, yo quiero hacer un gran descubrimiento, quiero poner a prueba mis habilidades, entonces tengo que hacer esas conexiones. Y es cierto, como él contaba, ¿no? Decía que había logrado estimular en aquellas plantas que habían estado expuestas en el hipoclorito una mayor germinación, ¿no? Y así como hay otros que no aplican el hipoclorito, aplican la oxigenada, otros aplican nanopartículas de cobre, de distintas sustancias, ¿no? Con el objeto de hacer que las células memoricen, y ustedes saben que la memorización, ¿no? Está ligada mucho a lo que es el carácter epigenético. Y entonces, eso es importante, ¿no? Que hay un grado de permanencia del estímulo, ¿no? Es decir, uno puede, como aparece ahí en ciertas lomas, ¿no? Por ejemplo, decimos, no ha habido lomas. No obstante que haya llovido en la costa peruana, las lomas han sido pobres. No han germinado las semillas de esas plantas, porque no se ha alcanzado el volumen de pluviosidad suficiente, ¿no? Para que se produzca la germinación. No hay. Porque los inhibidores que están cubriendo esas semillas no se han lavado suficientemente. Entonces, no van a germinar.
y por eso se habla del grado de permanencia que necesita. Es igual, cuando una chica trajo semillas de la sorela con pasta, que quería hacer ese trabajo, pero como se casó, le dejó las semillas ahí y ya no se pudo casar. No, pero ella avanzó y estudió cómo las temperaturas no afectaban la germinación de la sorela compacta y tenía datos. Lo malo es que ella decidió ya por su hombre y ya abandonó el carro de la historia. Pero es así, pues, es así. Cuidado, hermano. Ya. ¿Acaso te dice a ti? Y paroles, no te suena. Ya, entonces, los estímulos pues van a ser diferentes. O sea, cada especie vegetal está adaptada a su condición. Entonces, aparte de lo que hemos hablado, ¿no? Los estímulos, luz, temperatura, nutrientes, humedad y gravedad. Como hace poco, ¿no? La profesora Ferreira, ¿no? Ha mandado diciendo de que las semillas del arroz saben o sienten la lluvia. O sea, la caída de las gotas de agua son percibidas por las semillas, ¿no? Y habla de los estatolitos, ¿no? Y entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo esos estatolitos, o sea, la vibración, así como ayer hemos vibrado, ¿no? Un rato con el temblor, ¿no? Entonces, estimula la germinación. Entonces, hay distintas factores ambientales que no vamos a decir ahora porque esto es de otro curso, ¿no? Pero quiero recordar, ¿no? Que la radiación UVB también puede ser, ¿no? Un estimulante de la germinación, el sonido, los estímulos mecánicos, ¿no? Como un experimento que hicimos con la liche, no me acuerdo bien, ¿no? Teníamos así, todos los días veníamos y le hacíamos con un alfiler, la clavábamos, ¿no? Y inducíamos a la tumoración, ¿no? Entonces, la planta para defenderse del ataque, ¿no? de ese aguijón, igual que el ramoneo, ¿no? Igual que el ramoneo, ¿qué es el ramoneo? Las cocodrilos de conejito. Las jirafas, o sea, ¿son de las jirafas? Las migunas, las vacas, todos esos que se alimentan, los perros, que les gusta comerse el pasto en mi casa, ya igual, ¿no? Porque es bueno para el estómago, ¿no? ¿Cómo se llama el pasto que has dicho? Sinódomo dactylum, ¿no? Ese pasto le gusta a los perros, que se llaman de la panza. Ya, entonces, comen todo ese pasto. Y entonces, todo ello, pues, ¿no? Imagínense que son aguacates en el desierto de Ica, ¿no? Y con poca agua y con riego por goteo, ¿no? Esas plantas están adaptadas ahí. Por eso somos uno de los más grandes productores de aguacate en el planeta. Y entonces todo eso lo podemos explotar también a nivel de las células, ¿no? Desde el momento en que sabemos, ya no hablando del ciclo vital, sino hablamos del cultivo in vitro, ¿no? Nosotros podemos partir de semillas, ¿no? De semillas que provienen de esta zanahoria, ¿no? Y de ahí poder obtener una suspensión de células y de ahí poder regenerar la planta y tener clones, ¿no? O sencillamente de esta raíz de la zanahoria, ¿no? Unas cortadas, ¿no? Hacer una suspensión celular y llevarlos a estos frascos pezoneros, ¿no? Y obtener. Es decir, la biotecnología nos da esa posibilidad de simular las condiciones del ambiente, ¿no? Ya sea organísmico o ambiental, ¿no? Para que produzcamos, ¿no?
la expresión de esos genes, ¿no? Entonces no nos olvidemos que cuando hablamos del fenotipo están involucrados el genoma y el epigenoma asociado con lo que es pues, las reacciones ¿de qué? Las reacciones de metilación que estaban apagados. Es un carácter genético, ¿no? Entonces antes no se hablaba de esto, ¿no? Pero ahora se sabe que si yo cambio el ambiente, puedo hacer que células que, por ejemplo, no sintetizaban citoquininas, las sinteticen una vez que yo sacaba el inductor, que podría ser el inductor, podría ser una citoquina. ¿Qué decía? Falta no. Ya, y entonces, así como podemos trabajar eso a nivel celular, también lo podemos trabajar a nivel bioquímico, ¿no? Variando la calidad de luz, la roja, la azul, la verde, ¿no? Donde se ve que eso se maneja ahora, ¿no? Todos los invernaderos donde producen cultivos de manera a escala industrial, por ejemplo, los argentinos que producen cannabinoides, ¿no? Lo hacen en invernaderos. Entonces simulan condiciones ambientales y logran que esas plantas produzcan más ese aceite que utilizan para distintos tratamientos de medicina. Todo es controlado mediante la luz y la temperatura. O también podemos alterar las vías metabólicas utilizando, por ejemplo, nanopartículas o utilizando algún tipo de antioxidante o utilizando las mismas fitohormonas. No nos olvidemos eso de los genes que están activos. Y entonces recordar, ¿no?, que cada respuesta que tiene un tejido que se divide obedece al calcio, ¿no? El calcio está ligado con una molécula pivota allí, ¿no?, que tiene que ver con expresión de los genes, la cranulina, ¿no? Las mismas citoquininas, los mismos ácido indol acético. El alargamiento celular, calcio y ácido indol acético, la polarización del tejido, donde está ahí la gravedad, la luz, la nutrición. Entonces tenemos que tener en cuenta esos balances. También tiene que ver la maduración, y eso ha sido demostrado en callos que tienen un mes de cultivo, callos que tienen 3 meses de cultivo, callos que tienen 1 año de cultivo. En la medida en que van creciendo en el medio y van envejeciendo su capacidad de poder regenerar al organismo completo cambia. Es decir, en la medida que el calio tiene una edad, produce ciertas sustancias. Cuando tiene más edad, produce unas y deja de producir otras. Y entonces eso es lo que se investiga, ¿no? Se investiga, por ejemplo, cuál es la mejor edad que tiene un callo, lo que nosotros estamos buscando ahí, y que produzca más este alcaloide. ¿De qué depende que produzca más este alcaloide? De la edad
de las hormonas, de la iluminación. Entonces, eso se hace en cultivo in vitro, ¿no? En clones. Y también lo que se hace también difícil es que en una etapa de ese crecimiento, bajo ciertas condiciones hormonales, podemos producir que regenere la planta. Es decir, si yo hago una transferencia de genes en células de callos, células indiferenciadas, y luego transformar ese callo y compruebo que ese callo tiene abundante cantidad, ¿no?, de esos cannabinoides, no me va a servir si no la puedo regenerar. Entonces ahí se viene un problema. En la medida que el callo se acostumbra a hacer callo, cuando uno quiere que se revierta para que forme hojas y luego las raíces y la puedo tener como una planta completa, se hace difícil. Y entonces, a veces uno puede haber hecho la transformación, pero si no tiene la capacidad de que regenere, entonces quiere decir que se va a quedar en ese estadio. Y si yo lo quiero sembrar en un invernadero en gran cantidad, no voy a poderlo hacer. ¿Por qué? Porque hacer este cultivo de los callos es muy costoso. Es muy costoso, pero se puede hacer, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos. Y en esa parte, ¿no? Y en esa parte nosotros pues tenemos una ventaja, ¿no? De que los colegas que trabajan con nosotros, ¿no?, y también los estudiantes, ¿no?, ayudan a hacer esos estudios, ¿no?, que nos permitan, por ejemplo, lograr eso que queremos, ¿no? Que haya división celular, que haya especialización celular, que ocurra un cambio en la forma y alteremos el patrón de crecimiento, ¿como cuál? Como la que está haciendo ahora uno de los tesistas, ¿no? Es decir, de esa planta que hace fitorremediación, está haciendo un cultivo in vitro, tiene esa planta una capacidad de producir raíces enorme, ¿no? Y entonces, después de que esas raíces estén creciendo como una cabellera, todavía hay que darle un tratamiento con otras sustancias para que si produce ese antitumoral lo haga en situación de estrés. Si una planta puede atender una situación de estrés y eso provoca una respuesta que se refleja en esa sustancia antitumoral, estaríamos limpios, ¿no? Porque estamos aplicando lo que nosotros vemos en el campo hacia el laboratorio, y lo que está en el laboratorio lo que nos sucede en el campo. Ese es el ciclo que queremos hacer. Y por lo tanto, esos tejidos, para que tengan ese tipo de crecimiento o de diferenciación celular, siempre estará ligada a esa dinámica fitohormonal. Es decir, a utilizar citokininas, a utilizar auxinas, a utilizar giberelinas, a utilizar inhibidores del ácido abscísico, utilizar fenoles, utilizar flavonoides, ¿no? Entonces estamos yendo por el metabolismo secundario, porque sabemos que es el ambiente el que puede favorecer eso. Y como hace un rato también mencioné, la luz puede también hacer eso. Entonces, debe quedar claro entonces que en función de todo lo que hemos visto,
de que la iniciación de los distintos eventos que se dan desde que germina una semilla, lo primero que sale cuando una semilla germina es la raíz. No salen los cotiledones, no salen otras estructuras, sale la raíz. Y en la medida en que esa raíz es lo suficientemente grande para que se ancle en el suelo, eso va a gatillar para que comience a crecer el hipocondilo a partir de los nutrientes que están en los cotiledones. Eso es así. Es decir, cualquier cambio en el estado fenológico de un cultivo va a depender del ambiente. Ahora que ha habido estas lluvias y estos ventalones, en ciertos lugares donde las plantas de maíz estaban de este tamaño, se han echado. Es decir, ya se malogró el cultivo. Y en otros lugares donde las plantas del maíz estaban de ese tamaño, no les ha pasado nada. ¿Por qué? Porque en su tallo está equilibrado con su desarrollo en altura de esa planta y que su tejido mecánico ha podido soportar, ¿no?, el estrés por el viento. En cambio, aquellas que crecieron más rápido y estuvieron expuestas al viento, entonces se han echado, se han quebrado los tallos y el cultivo ha sido dañado. De igual forma, en otros sitios donde ha caído la nevada, si esa nevada ha conllevado a que haya una helada, entonces, y si esa helada es negra, entonces el cultivo deberá perder. Si es blanca, entonces el cultivo tiene probabilidades de poderse recuperar. Entonces la fenología va a depender del clima. Y entonces, ¿cómo controlar el clima? Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo hacer cultivos a 4.000 metros? Eso también es un problema. Pero felizmente que sobre eso ya el Imperio Incaico ha dejado su legado, ¿no? Y no me cansaré de decir, el Imperio Incaico ha florecido en los Andes. No ha florecido en la costa, ha florecido en los Andes. Y entonces, como producto del abandono de los Andes, entonces la gente que se ha quedado ahí, entonces es poco. Y en estos tiempos hay que volver a la cuna, ¿no? Porque ahí hay ejemplos de que los incas han logrado desarrollarse a 3.000 metros, a 4.000 metros, ¿no? Con una población de 14 millones, han logrado hacer lo que es el Imperio Incaico. El Imperio Incaico no se ha formado en la costa ni en la selva, se ha formado en los Andes. En la medida en que nosotros podamos entender eso, entonces habremos vuelto a nuestra tierra. Pero en la medida en que estemos no convencidos de eso, entonces vamos a seguir en la misma situación. Que los gringos se mueren en los hoteles en el Cusco. ¿Qué podemos hacer? Ellos quieren admirar nuestra cultura y tendrán que ir ahí. Y como ellos son del nivel del mar, están arriesgando sus vidas para ir ahí. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Nada. ¿Por qué nosotros somos de ahí? ¿No? Los cultivos son de ahí. Y entonces, cosa diferente en Bolivia, pues. En Bolivia han perdido el mar. Esa es otra historia. Nosotros felizmente, así como las distintas culturas han hecho las líneas de Nazca, ¿no? Las líneas de Nazca indican que había una conexión en que el Inca
vaya a bañarse al mar con las focas y volver adelante y también ir a la selva. Bueno, en Bolivia no pude eso, Mediterráneo. No tiene salida al mar. Entonces eso afecta a esa comunidad. Bueno, entonces también podemos saber que hay una determinación rítmica, que las plantas saben medir el tiempo. Saben que tienen que formarse tantos nudos en el tomate para que florezca. Dicen que hay 7 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nudos y florezca. 1, 2, 3, 4, no florezca. 5, no florezca. 6, tampoco. Tiene que haber 7. O sea que hay una determinación rítmica asociada a la edad que le va a decir que ha llegado la época de florear. Es igual donde vemos eso también, ¿no? Vemos en esa planta que florea cada 100 años, ¿cómo es? La puya Raimondi, ¿no? Pero que los punillos, ¿no? Los punillos son sembrar la puya Raimondi ahí al lado del lago de la Una, ahí afuera hay unas puyas. Que un científico ahí de Puno ha sembrado ahí, pero no florear, ¿no? Dice, ¿cuándo floreará? Nunca de repente, nunca. Pero están ahí vivas, sí están, pero no crecen igual que ahí, que acá. Por Espinar creo que ¿no? Esto no recuerdo. Por Espinar o si no, aquí en Pedrín, en Cotahuasi. Creo que hay un sitio donde la puya de Raimondi crece. Es decir, se tiene que dar una condición ambiental para que eso ocurra. Y ya yo lo dije, se han llevado la semilla de maíz urubamba a distintas partes del mundo, no crece, no florea. Porque cada planta tiene su reloj, su señalización que hace que bajo determinadas condiciones los genes se expresen, floreen, etcétera, etcétera, etcétera. Fin de la clase. Entonces ya saben ustedes, en esta clase muy rápida, de lo que es el crecimiento y desarrollo de las plantas, y que bueno, en otro punto lo hacemos con más detenimiento, pero ya tienen una idea, ¿no? Para que en la próxima clase que hablemos de qué, hablemos de la germinación, hablemos del estado juvenil de las plantas,